Buenas tardes, amigos de Portavoz de Luz tras la Verdad. Como cada viernes, a través del canal 24, para llevarle los comentarios de los sucesos ocurridos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta semana vamos a comenzar los comentarios con una triste noticia, que es el fallecimiento de esta semana, en el día de antes de ayer, de un popular artista, cantautor de nuestro país, ocurrida en la ciudad de Nueva York, víctima de una terrible enfermedad. Nos referimos a Alex Bueno, uno de los merengueros populares de la década de los 70 y parte de los 80, quien lamentablemente, como ya señalamos, falleció en la ciudad de Nueva York. Este joven, que además se destacó como bachatero, bolerista e incluso con la salsa, era uno de los más populares, le decían el Mayimbito, y era uno junto a Rubí Pérez, Fernandito Villalona, y entre otros, uno de los más populares artistas dominicanos que gozaba de mucho prestigio y con mucho cariño por parte de un gran fan de seguidores de su música, sus canciones. Paz a su alma y a su resto. Alex Bueno, descanse en paz. Por otro lado, tenemos algunas situaciones en esta semana que ha estado un poco caliente. Nos referimos a el anuncio que hizo inicialmente el gobierno el otro jueves de arriba, de un paquete fiscal, porque realmente es un paquete fiscal, que le puso un nombre de rimbombante, y en menos de lo que canta un gallo, señores, lo llevaron al Congreso, lo sometieron el lunes o el martes al Congreso, y ya ayer lo aprobaron y el presidente de la República lo promulgó como ley. La propuesta del gobierno, que es una propuesta que contiene elementos importantes para la economía nacional, la economía del país, un proyecto hecho sobre la base del supuesto, o no del supuesto, de la situación que ha afectado al mundo con la guerra entre Estados Unidos e Irán, y que en particular a nosotros los dominicanos nos había afectado con el alza de los combustibles y el alza de los artículos de primera necesidad. Y sobre la base, o con el argumento de que el problema era el precio que se habían disparado del petróleo, y ante esa situación someten una propuesta de modificación arancelaria, no, sino de algunos impuestos, bajaban algunos, subían algunas cuestiones, y resulta que se llega prácticamente ahora, esta semana o ayer, a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para llegar a un acuerdo de paz y detener la guerra injusta de agresión contra Irán. Y el gobierno le da para adelante. Señores, el código laboral no se ha conocido y lo sacaron del Congreso y lo mandaron a una reunión supuestamente en el Palacio con los empresarios. Y este proyecto que había que discutirlo, ni siquiera lo leyeron los legisladores. Señores, estamos jodidos en este país. Los banqueros sacaron su parte, pero la gran masa de dominicanos que vamos a seguir pagando, principalmente los de clase media, vamos a seguir pagando los impuestos más altos y el costo de la vida para arriba, a pesar de que en el día de hoy, viernes 19 de mayo,
el barril de petróleo bajó a 75 pesos. Vamos a esperar lo que va a anunciar el gobierno, que congeló por 3 meses el precio de la gasolina y el gasoil. ¿Qué usted opina de eso, compañero? Bueno, yo creo que el presidente debió abstenerse de promulgarlo esa ley, porque precisamente el mismo día que se anuncia un acuerdo para poner un paro, un cese a la guerra de Estados Unidos, Israel contra Irán, ese mismo día el Congreso aprueba una ley que se hizo precisamente como medida de prevención. Y la aprueba a vapor. Sí, a todo vapor. Entonces yo entiendo que si ese proyecto se inspiró en eso, debió de retirarse del Congreso y hacer una propuesta ya más integral, porque realmente necesitan una reforma fiscal, pero no parchos, es una reforma fiscal. Y entonces yo creo que el gobierno cometió un error de promulgar el presidente esa ley que, además de cómo fue estropeada en el Congreso, a toda prisa, sin escuchar opinión de nadie. Ni de la oposición, ni de los empresarios. Al estilo sello de gomígrafo. Sin embargo, vemos que cuando hay voluntad, cuando el gobierno quiere aprobar algo, y los legisladores, se aprueba en 24 horas. Pero cuando hay leyes que afectan intereses de la gran empresa, de los sectores poderosos aquí, de la oligarquía, como el Código de Trabajo, que se posterga porque los empresarios no quieren ceder la cesantía y los trabajadores luchan para que se mantenga esa gran conquista histórica. Y en ese sentido, esa ley, ese código no acaba de reformularse porque, bueno, esos intereses hay que respetarlos, pero cuando realmente se quiere aprobar algo, está demostrado, como los famosos préstamos, ahí no hay ningún tipo de reparación, de reflexiones. No. Eso es para de una vez. Para de una vez. Yo creo que hay... Friendo y comiendo, como dice popularmente. Así no marchamos bien. Creo que hay serios problemas en ese sentido. Mira, realmente hay mucho cuestionamiento a esa propuesta. La semana pasada nosotros no quisimos entrar en muchos detalles porque no se conocía todo el engranaje. Sin embargo, cuando uno lee posteriormente la propuesta, se da cuenta que faltan muchas cosas y que hay cuestiones que son caramelitos envenenados, como fue el caso de llevar, a pesar de que hay una ley que establece que la indexación salarial desde el 2017 debió haberse hecho en 52,000 pesos para el pago del impuesto sobre la renta, lo llevan a 39,000, que eso no significa nada, es insignificante. Pero aún más, en el caso particular de los pequeños, de la pequeña empresa, bueno, esa es una de las cosas positivas de ese proyecto, pero ahí no se toca una serie de cuestiones como es el caso del gasto del gobierno, que debería ser parte de esa propuesta. No, eso nada. El excesivo gasto en publicidad y en otros. Y el subsidio a sectores empresariales. A sectores que no necesitan, como lo dijimos la semana pasada. Sector turístico, por ejemplo, el sector turístico no hay por qué exonerarles impuestos y por qué a las grandes empresas como las multinacionales, el caso de la Barrigol y otras que están en seta de impuestos. Y a los transportistas tampoco. Y las grandes empresas de transporte. O sea, hay una serie de elementos que debían plantearse ahí y que no se hicieron. Y así como eso, podemos resaltar una serie de cuestiones más. No, y los altos salarios de los funcionarios de este gobierno y de los propios legisladores, los privilegios que tienen, como el barrilito y el cofrecito y otros gastos más privilegiados que tienen ese grupo de supuestos representantes del pueblo, que son representantes de las bancas y de la mafia del transporte.
entre otros, además del narcotráfico. Entonces, ese proyecto realmente no tenía sentido someterlo, como usted dice, en estas circunstancias. El presidente de la República debió pararlo y presentar con más tiempo y consultando a los diferentes sectores de la sociedad para hacer un consenso y presentar un proyecto de reforma fiscal que real y efectivamente pudiera fortalecer la economía nacional. Mira, hoy, a propósito del turismo, aquí se habla tanto de turismo y que vinieron tantos turistas, que los primeros 5 meses, que más de 700.000 turistas. Vemos a David Collado, el ministro de Turismo, todo día anunciando cosas. Él, de que está prohibida la campaña, pero él usa el ministerio como campaña. Porque va a inaugurar cualquier cosita y es un despliegue, una cosa, y los numeritos y las cosas. Entonces, sin embargo, esa inversión del turismo que supuestamente recibe el país o que recibe el país y los supuestos beneficios que se sacan, hoy se quemó un hotel en Valladolid y murió una turista. Pero un incendio terrible, no se sabe todavía cuáles fueron las causas. Y el camión de bomberos no servía. Había que reempujarlo. No había que empujarlo. Los municipios reempujando el camión de bomberos. Un solo camión de 1990, de año 1990. O sea que tiene 36 años. ¿Cómo usted puede tener una zona turística como tan importante como Valladolid, un cuerpo de bomberos con un camión con un solo que no sirve para nada? No, y con uno solo. Entonces eso fue devastador, o sea, se destruyó todo ese hotel, ese incendio. Entonces esas son las cosas que aquí no... Como que no tienen sentido. No tienen sentido, ¿no me entiendes? Bueno, entonces ya entrando ya en otros aspectos. Pero vamos a una pausa para entrar en la zona caliente, vamos a llamar. Exactamente. Vamos a la pausa y retornamos en breves minutos. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río.
Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Pero, Vamos arriba, suelta eso. pero Netanyahu, vamos conmigo, vamos por lo internacional. Estamos aquí analizando ahora mismo lo que tiene que ver con el contexto de la situación internacional. Vimos ese acuerdo anunciado ya del cese al fuego y en busca de la paz entre Medio Oriente, Israel, Estados Unidos y Irán. Pero hay sectores todavía, en lo que yo me encuentro también, de que eso se ha anunciado tantas veces y tantas veces realmente vuelve para atrás y vuelve para adelante y vuelve para atrás, que hasta se ha convertido en una táctica de negocio. Porque cuando se dice que hay un acuerdo, el petróleo baja. Cuando se dice que la guerra sigue, el petróleo sigue. Entonces, de ese rejueguito, esa cosa, son muchos la gente ligada a la industria petrolera que se ha hecho de muchos millones en el marco de esta crisis. Y obviamente, bueno, parece ser que en esta oportunidad se ve más una visión de que podía ser un acuerdo real. Pero oyendo a algunos analistas de estos pro-yanquis, en ningún momento ellos concluyen como nosotros acostumbramos a decirlo. Esa guerra la perdió Estados Unidos. Claro que la perdió. Incluso el mismo paquete del acuerdo, que se le va a devolver a Irán todo el dinero que prácticamente incautado en bancos de otros países a través de esas sanciones económicas aplicadas, que se le va a entregar 345 mil millones para la recuperación, o sea, restaurar toda esa destrucción que hizo Estados Unidos en esa guerra. Bueno, se le va a permitir en cierto tiempo y para otro momento discutir la situación esta de el desarrollo de la tecnología del uranio para fabricación de bomba atómica. Eso todavía está también en proyectos de futuras negociaciones. 60 días. O sea, todas las cosas que Irán quería conseguir, lo han conseguido. Y eso es lo que demuestra que Estados Unidos está realmente en una situación de descenso, de que ese gran poderío, esa arrogancia que se expresa en cada uno de sus funcionarios y toda esa élite gobernante que está alrededor de Trump, todas esas amenazas contra Cuba, contra todo lo que hicieron con Venezuela. Todo eso Irán se encargó de dar un gran castigo. Obviamente que estamos en una situación internacional que ojalá que esa paz llegue, que sea duradera, porque nadie quiere guerra, obviamente. Todos queremos vivir en un mundo de paz, pero en un mundo de paz donde los grandes poderosos, las naciones agresivas como Estados Unidos, respeten a los demás países, su soberanía, su independencia. Y su autodeterminación. Que lo vean, que tengamos una relación de amistad, no de sumisión, no de explotación. Y en ese marco es a ese mundo que aspiramos. Hay un aspecto importante en todo esto. Estados Unidos está más que demostrado que perdió esa guerra, pero prácticamente se quedó aislado porque sus grandes aliados de Europa, ninguno lo apoyó en esa aventura. Y el principal instigador de esa agresión, el fascista y genocida sionista de Netanyahu, prácticamente se ha quedado solo porque Estados Unidos le ha sacado los pies, como popularmente se dice, y él sigue
tratando de boicotear esos acuerdos que incluyen precisamente a Jordania, parar la agresión sionista entonces siguen atacando a Beirut, el sur de Beirut, etcétera, etcétera. Y hay una contradicción fuerte ahora mismo entre Netanyahu y Trump por un lado. Inclusive Trump le ha dicho a Netanyahu que sí, que él se está volviendo loco. Hasta eso lo ha dicho. Esta mañana escuché un analista de esos que ahora se ha inventado eventos de la geopolítica y cosas. Y ha hecho unos cuantos encuentros de geopolítica y bueno, que analizaba la situación de la guerra, el cese al fuego. Y él decía, ¿quién ha ganado? Dijo que la industria armamentista. Sí, de una u otra forma, sí. La industria farmacéutica, la industria, los bancos, la finanza internacional. Sí, el sector financiero. Y así pero comenzó, eso es relativo. Así comenzó a mencionar sectores que habían ganado la guerra. Por ningún momento dijo que Estados Unidos había perdido esa guerra. No la dijo. En ningún momento. Porque... En ningún momento. Oye, ¿cómo que la gente analiza las situaciones y en aras de proteger su visado y ser simpático con el imperio, oculta la verdad? Sea sincero, diga la verdad, señor. Si usted es un experto en lo que es el análisis de la geopolítica mundial, debió comenzar por ahí. El gran perdedor de esta guerra fue Estados Unidos. Pero es que aquí hay comunicadores, inclusive felicitando a Trump. Felicitando a Trump por pero yo increíble. Incluso estaba oyendo a esa misma persona decir que si Trump logra, dentro de esa estrategia de paz, como lograr un acuerdo de paz entre China, Rusia, Estados Unidos, etcétera, habría que darle todos los premios de paz del mundo a él. Increíble. Oye, pero como que ahí no hay pasado, como que Trump no es responsable de ese genocidio en Gaza, en Palestina, como que Israel tampoco es responsable. Pero vamos a ser más serios. Lo que está ocurriendo en el Líbano, que es ahorita Jordania y era el Líbano. Sí, hablaste de Jordania, en el Líbano, es el Líbano. Que Netanyahu no quiere respetar. No quiere. Ellos porque la estrategia de Israel, con ese criminal a la cabeza, es convertirse en un gran poder en todo el Medio Oriente, ocupar gran parte del Medio Oriente. Ya tiene a Palestina, Gaza y una parte más ocupada, ya quiere ocupar, tiene ya a Libia. A Lidia, Siria, una parte ya de tiene Siria la parte ocupada. de Siria y bueno, y quiere ahora ocupar al Líbano para crear una área de influencia el gran Israel. O sea, ya no se trata de la tierra prometida, Palestina, no, ya es otra tierra también, que no es la prometida. La llamada prometida. La supuestamente prometida. Según la Biblia. Bueno, y esa es la realidad. Bueno, hay una noticia también que nos apena mucho, que es el fallecimiento de este gran vocalista. Sí, ya yo lo comenté. ¿Lo comentaste? Sí, sí. Lamentablemente, pero quizás tú no dijiste que sus restos van a ser velados en el Teatro Nacional. No, esa información no la tenía. Sí, el Ministerio de Cultura anunció que sus restos van a ser velados en el Teatro Nacional. No tenía esa información porque la información que había visto era que no había todavía, no se sabía dónde lo iban a velar, porque él es de... Sí, lo van a velar ahí, según de San José de la Mata. Escuché esa información recientemente. Y también el crimen que se cometió en La Vega. Ese es otro caso. Señores, miren, cada vez se demuestra más que la famosa reforma policial, eso, para no decir otra cosa, es un mito. Un mito, por más que la ministra de Interior y Policía y otros funcionarios del gobierno y el propio presidente de la República traten de ver eso como un gran logro. El problema no es el cambio de uniforme. El problema no es que supuestamente la policía le están dando cursos, lo están adiestrando, etcétera, etcétera. El problema es que esa institución está
fue fundada sobre una base realmente no solamente de represión, sino de crimen, del crimen en la era de Trujillo. Y ese sigue siendo ese cuerpo. Nosotros hemos sostenido varias veces que de lo que se trata con esa entidad es transformarla, es transformarla, no una reforma, una simple reforma de cambiar el uniforme, cambiar el nombre en vez de jefe de la policía ahora es director, etcétera. Lo que se trata es de transformar en un organismo civil que sea garante de los derechos ciudadanos, que sea garante de la seguridad pública. Y resulta que en la policía hay muchos criminales. Y el caso de ese joven en La Vega, que hay un video que circuló en los principales medios de televisión, donde el joven levanta la mano, está siendo perseguido por varios miembros de la... Se entrega a la policía. Y él se para y levanta las manos y lo fusilan. Y lo arrastran, señores, el cadáver. Sí, porque eso es algo dantesco. Algo increíble. Porque ni siquiera la policía ¿cómo una persona que lo asesina, un joven, creo que unos 20 y tantos años? Pero, Juan, lo que corresponde a un caso así es llamar a un médico. Mírenlo ahí. Es llamar a un médico legista, ¿verdad? Que vea el levante del cadáver. Ellos lo arrastraron. Una ambulancia. No, además de ello, de manera burda esos crímenes y cruel, lo cogen y lo tiran en una camioneta como si fuera un puerco, un animal. Y ni un animal que fuese. Oye, pero no, eso es terrible, señores. Y eso no es reforma policial. Eso es lo que te retrocede a ti, a la era del Trullato, de la época de Candeliel, de Balaguer, del Balaguerato. 12 años del Balaguerato. Sí, que no teníamos garantía de nosotros. Por ejemplo, lo que éramos, como usted y como yo, éramos parte del movimiento estudiantil, tanto secundario y después universitario. Nosotros sabíamos que salíamos de nuestra casa, pero nuestros padres y nosotros mismos no sabíamos si íbamos a volver. ¿Cuántos compañeros de nuestra generación lo desaparecieron o fueron apresados, torturados y llevados a la Victoria, a las mazmorras? El caso suyo, por ejemplo, que usted se pasó 4 años en la Victoria con un expediente falso. Entonces, son de las situaciones que uno no entiende realmente que sigan ocurriendo casos como el de ese joven. Pero hay otro escándalo que me enteré hoy, lo vi en las redes. Hay 2 generales de la policía. Eso está grave, eso. Suspendidos por la desaparición de 200 y tantos paquetes de droga en un allanamiento que realizaron en el municipio de Jaina. Y eso está en investigación, pero eso no ha salido a la luz pública. Y la policía del DICRIM que allanó la casa de la hija de la humorista. Ah, de la Tora. No, la humorista. Le dicen la mamacita, algo así que ella se denomina. Ah, no sé qué. Allanar la residencia por equivocación. Pero y se llevaron todas las prendas de ella, de la hija de ella. Se la llevaron. Y no había manera de ella recuperar esas prendas. Identificando quiénes fueron las patrullas. Una policía delincuente. Es una policía delincuente. Hay gente seria en la policía. Cherry. Ah, sí. Ya, yo sé que la hija del Cherry. De Cherry, sí. Y eso bueno, míralo ahí, los dos. Dique generales. 2 generales. Yo me imagino que en un problema de droga. Usted se imagina, porque para usted llegar a ser general, usted tiene que tener un currículum policial. Oye, todo un policía ejemplar, un raso ejemplar, un cabo ejemplar, un sargento ejemplar. Porque esas rayas no... Hay que respetarlas, porque cuando un general es acusado de cometer hechos como esta naturaleza, eso te dice a ti que es la policía que tenemos. Sí, que está mal. Son 271 paquetes de droga incautados en un allanamiento, supuestamente hurtados, no incautados, hurtados en un allanamiento y no aparece. Pero vea que aquí yo veía que antes se quemaban las drogas.
A veces dos meses sí lo han hecho. se quemaban, pero no están con frecuencia. Para la cantidad de droga aquí supuestamente se incauta. Debería verse con más frecuencia la quema de todos esa droga, pero no, eso no se ve con tanta frecuencia. Entonces, esos almacenes donde se deposita esa droga, hay que protegerlo bastante bien, porque hay ratones que se les gusta la droga también, ¿verdad? Que se meten de noche y comienzan a picar pensando que es queso, pensando que es queso blanco, ¿verdad? Y se drogan. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces yo creo que lo justo es, usted incauta tantas toneladas, ya, aunque se puede decir que bueno, ese es el cuerpo de delito, lo que sea, pero obviamente yo veía que antes, pues no se incautaba tanta droga, con mucha frecuencia, la policía convocaba a los periodistas y se hacía la DNCD, y se quemaban cantidades de estupefacientes. Pero eso no se ve hoy en día con tanta frecuencia. Bueno, vamos a una segunda pausa para retornar con otros importantes. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste.
un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Cana. La cana. Continuando con los comentarios de esta semana, el pasado miércoles se celebraron las elecciones para elegir las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, para el periodo 2026-2030, en la cual resultó electo en la primera vuelta el doctor Jorge Asjana David, eminente médico cirujano, que ha ocupado varios puestos importantes en la universidad, director de la Escuela de Ciencias Morfológicas, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y vicerrector académico durante 2 periodos y además de otros cargos. En esas elecciones que demostraron un gran civismo de parte de la comunidad universitaria, profesores, empleados y estudiantes que acudieron a ejercer su derecho al voto, se iban a elegir además del rector y los vicerrectores, también los decanos, vicedecanos, directores de escuelas y directores de los centros regionales a nivel nacional. Esas elecciones, como dije, fue un acto de civismo y de mucho entusiasmo por parte de los diferentes candidatos. Y algunos pasaron y otros quedaron para la segunda vuelta. En el caso de las máximas autoridades, aparte del rector, la vicerrectora, la candidata a vicerrectora académica, la doctora Rosel Fernández, ganó como vicerrectora académica. Sin embargo, los otros 3 vicerrectores, el vicerrector administrativo, la vicerrectoría de extensión y la vicerrectoría de investigación y posgrado, quedaron para una segunda vuelta, y algunos decanatos también, y en algunas escuelas hay una segunda vuelta, la cual se realizará, según tenemos entendido, de acuerdo a las informaciones de la Comisión Central Electoral de la UAS, para el día 2 de julio. Las nuevas autoridades que resulten electas, tanto las que ya están electas, resultaron electas el pasado miércoles, como los que van a segunda vuelta, tomarán posesión el 17, creo, de julio próximo, y su periodo, como ya señalé, de 4 años, del 2026 al 2030. Le deseamos éxito tanto al doctor Asjana como a todos los demás funcionarios, docentes y administrativos que resulten electos en estas elecciones universitarias. Ahí salió el amigo Lenchi Vargas. Lenchi él es candidato a la vicerrectoría de extensión, que está para la segunda vuelta. La segunda vuelta. Bueno, yo creo que, mira, no debemos tan solamente circunscribirnos a los resultados electorales, que creo que fueron bastante interesantes. El doctor Asjana dio una muestra de gran liderazgo, gran fuerza, venía hace tiempo tratando de alcanzar la rectoría de la UAS, hasta que lo logró con gran apoyo. Pero la universidad, señores, tiene que transformarse. Hay muchas cosas todavía en esa universidad. Eso es así. Hay que hacer una reforma más profunda. Ya la universidad tiene que ponerse más a tono con el futuro, lo que es la inteligencia artificial, de todo lo que es estos grandes retos. Esas profesiones tradicionales, derecho, medicina, esa ingeniería, esas profesiones que hay en el país, cantidades de médicos, cantidades de ingenieros, cantidades de abogados, que muchos ni ejercen, porque hay cantidades saturadas hasta la sociedad dominicana de todos esos profesionales. Hay que buscar la manera de crear una reforma que ponga a la universidad más a tono con la realidad mundial y el avance de la humanidad. Escuché a un comentarista decir que un estudiante egresado del ITLA, Ajá,
que tiene apenas que los 3 años de estudio y salen ingenieros en sistema. Y de ahí salen ellos para un empleo seguro. Un empleo que va de 75,000 pesos a 200,000 pesos, por lo general. Porque hay una gran demanda en la sociedad dominicana de ese tipo de profesional. Sin embargo, en la universidad se gradúan cantidades de abogados, cantidades de ingenieros, cantidades, y a muchos de ellos usted lo ve hasta conchando. Entonces yo entiendo que hay que buscar de esta universidad nuestra, donde todos estudiamos y donde nos sentimos identificados con ella, la manera de hacer como un nuevo movimiento renovador que ponga a la universidad a tono con este nuevo mundo que estamos viviendo. Yo creo que Asana tiene todo el poder y toda la voluntad de que eso realmente suceda. Ojalá que así sea y que el equipo que lo acompañe finalmente logren que nuestra universidad, nuestra querida UAS, tenga un relanzamiento. Porque, señora, hasta el movimiento estudiantil universitario, ya la FENIESIC, prácticamente eso no se menciona, la Federación de Estudiantes Dominicanos. Eso no todo eso, esos grupos, las elecciones estudiantiles suceden y hasta pasan los años y ni se hacen muchas veces, porque se ha perdido esa mística, esa gran oasis de aquellos tiempos de enfrentamiento contra el balaguerato, del 500,000, de toda esa universidad a tono con el pueblo, cerca del pueblo, interesada en investigación, en importantes acontecimientos, donde esa universidad se insertó y aportó bastante al proceso político nacional que se vivía en esos tiempos. Y eso se está perdiendo mucho. Eso se perdió hace mucho tiempo. Mucho. O sea que vamos a apelar a estas nuevas autoridades. Mira, hay muchas cosas que podríamos hablar de la UAS con relación no solamente a lo que usted señala, porque es importante esa carrera de ingeniería, derecho, etcétera, ciencia política, economía, etcétera. Pero hay otros problemas de fondo en la universidad que la han anquilosado y una de las cosas que más daño le ha hecho a la universidad y por tanto al propio movimiento estudiantil ha sido el clientelismo politiquero. Ojalá, y como usted dice, se pueda transformar la universidad. Yo no le veo mucha perspectiva a eso, porque las fuerzas internas de la universidad están realmente partidarizadas, vamos a llamar, ¿verdad? No, ni siquiera partidos, ni siquiera obedecen a partidos, sino a intereses de grupos. Y la universidad prácticamente está secuestrada por grupos de intereses desde hace mucho tiempo. Pero esa es una discusión, una conversación que la podemos en otro momento. Yo quiero que tratemos, con el tiempo que nos queda ya muy particularmente, las elecciones del domingo. La situación internacional, entre ellas las elecciones del próximo domingo en Colombia, que nosotros aspiramos y esperamos que real y efectivamente se derrote al fascismo, se derrote a la ultraderecha y se derrote al imperio y a Trump en esas elecciones. Eso esperamos, ojalá que el pueblo colombiano reaccione de esa manera, porque es que no basta, aunque uno reconoce el poder del imperio, su corrupción, de inversión en dinero, de compra de candidatos, de trampa, de manipular resultados, de presiones. Pues en la elección del Perú, había un delegado, un representante internacional de esos observadores, que era el embajador del Perú. El embajador yanqui del Perú era también observador. Increíble. Entonces, y esas amenazas de Trump diciendo, mi candidato es fulano de tal, eso meta mensajes claros a todos los que coinciden con el imperio, que se vayan por ahí. Pero no es eso. Es que la corruptela en la que se ha desarrollado en estos procesos, mire el caso del Perú, todavía no está indeciso. Ahí quieren imponer a Fujimori como de lugar. Y eso lo que va a crear en América Latina son serias confrontaciones, hasta de guerra civil se pueden dar situaciones. Y no descarto golpe de Estado en esta época que se pensaban que podían estar superados. Porque es que es un enfrentamiento que hay entre los pueblos que luchan por su bienestar en sentido global, por el respeto de su soberanía, de sus países, por la autodeterminación de los pueblos, por el desarrollo económico, social,
contra lo que pretenden tomar de esos países para explotar sus recursos naturales, ofreciendo una serie de cosas que como usted va al terreno de los hechos, todo lo que ofrecen es nada. Porque me dicen que ahora mismo con esta prácticamente intervención de Estados Unidos en Venezuela, la situación de Venezuela ahora está peor que cuando estaba Maduro en el poder. Y si vamos a otros países donde Estados Unidos ahí invadió, como Irak, Exacto. y seguimos Afganistán, Libia. y Libia, donde los Estados Unidos ha intervenido, lo que deja es desastre, miseria, y eso es lo que sucede. Entonces, pero ¿Y el caso de Haití? el mismo caso haitiano, que ahí no le quieren meter, porque ahí no se quieren meter ellos. No, hay, No sé qué, porque ahí no hay lo que ellos quieren realmente. ahí no hay petróleo. No hay petróleo, no hay oro, no hay oro. no hay litio. Bueno, entonces... Y el caso de Bolivia, compañero, que es una situación bastante... Bolivia, eso está en una situación prácticamente de guerra civil. Ya hay grupos armados actuando, Hay una operando. situación bastante... Y eso es una confrontación que no va a tener un buen final. Ya se hizo preso al líder del movimiento, el que ha logrado movilizar a todas esas masas populares. Que son, ahí hay trabajadores, y ya Bolivia campesinos. tiene más de un mes paralizado. Sí, una situación de grandes dificultades. Y ese señor presidente que está ahí, ese lacayo del imperio, ese ni saca la cabeza, porque ese ni habla, ni dice nada, y ni asume una responsabilidad como le está pidiendo el pueblo que renuncie. Ese no, porque ese está ahí obedeciendo la agenda del imperio. Y para que él renuncie tiene que darle la autorización el señor Trump a los sectores que él obedece. A ese le importa un carajo lo que diga el pueblo boliviano. Y entonces en ese marco yo creo que América Latina, y así espero, que el domingo por lo menos me permita a mí esos resultados, tomarme una buena cervecita. Ojalá que sí. Celebrando esa gran victoria del pueblo colombiano y de América Latina. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa de hoy. Con estos comentarios últimos sobre la situación internacional, principalmente en América Latina en particular, y esperamos vernos la próxima semana. Hasta el próximo viernes.